Lo que estás a punto de ver es una historia de secretos familiares, valentía y redención. Carolina, una joven humilde, descubre que su verdadero origen está ligado a los Rosales, una familia que oculta tanto poder como misterios. El salón de gala brillaba con el resplandor de los candelabros de cristal, las risas y conversaciones superficiales llenaban el aire mientras Carolina, con una bandeja de copas en las manos, caminaba con cuidado entre la multitud. La joven, con su vestido sencillo de trabajo, intentaba pasar desapercibida entre las figuras elegantes que vestían trajes y vestidos de diseñador. Mientras se acercaba a una mesa, tropezó con una alfombra y perdió el equilibrio. Las copas de champán volaron por los aires y terminaron derramadas sobre el vestido blanco de Viviana Rosales, la anfitriona de la noche y una de las mujeres más ricas e influyentes del país. Inútil, exclamó Viviana, retrocediendo con el rostro desencajado de furia. ¿Sabes cuánto cuesta este vestido? Es más de lo que ganarás en toda tu vida. Carolina sintió como su rostro ardía mientras las miradas de los invitados se clavaban en ella. Intentó balbucear una disculpa, pero Viviana ya había girado sobre sus tacones, exigiendo que alguien la limpiara de inmediato. Carolina se inclinó para recoger los pedazos de cristal roto, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué haces todavía aquí?, le espetó Viviana, sin siquiera mirarla. ¡Fuera! Antes de que arruines algo más. Humillada, Carolina salió corriendo hacia el jardín trasero de la mansión. Bajo las estrellas, se apoyó contra un muro, intentando calmarse. Pero las lágrimas caían sin control. Esa noche, juró que encontraría la manera de dejar atrás esa vida y demostrar su verdadero valor, aunque todavía no sabía cómo su destino estaba a punto de cambiar para siempre. El aire frío del jardín acariciaba el rostro de Carolina mientras ella sollozaba en silencio. Sentía una mezcla de humillación y rabia que no podía contener. Fue entonces cuando una voz rasposa interrumpió sus pensamientos. ¿Por qué lloras, niña? Carolina alzó la vista y vio a un anciano que llevaba una gorra vieja y unas manos curtidas por el trabajo. Era don Luis, el jardinero de la mansión. Él se apoyaba en una pala, mirándola con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Es por esa señora». Viviana Rosales, dijo Carolina entre lágrimas. «Piensa que puede pisotear a los demás solo porque tiene dinero». Don Luis la observó con atención, y luego, su mirada se posó en el colgante que pendía del cuello de Carolina. Era una joya pequeña, pero hermosa, con un grabado delicado de rosas cruzadas. «Ese colgante», murmuró don Luis, acercándose un paso. «Yo he visto ese colgante antes. Era de alguien importante». Carolina se secó las lágrimas y lo miró con extrañeza. «¿Cómo podría ser? Mi madre me lo dio cuando era bebé. Es lo único que tengo de ella». El anciano frunció el ceño, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. «Ese colgante pertenece a la familia Rosales. No puedo estar equivocado». Carolina lo miró boquiabierta. «Eso no tiene sentido. Yo no tengo nada que ver con esa gente». Don Luis se encogió de hombros. «Tal vez no. Pero hay algo ahí, niña. Tal vez debas buscar respuestas». Carolina miró el colgante, sintiendo como una chispa de curiosidad empezaba a arder en su interior. Esa noche, mientras caminaba hacia su modesta habitación en las afueras de la ciudad, Carolina no podía dejar de pensar en las palabras de don Luis. Ese colgante pertenece a la familia Rosales. Al llegar, se sentó frente al pequeño espejo de su tocador y sostuvo el colgante con ambas manos. Recordó las pocas palabras que su madre adoptiva le había dicho sobre su origen, que la encontró cuando era un bebé, envuelta en una manta, y que llevaba consigo ese colgante como único indicio de su pasado. «¿Será posible?», susurró Carolina. A la mañana siguiente, decidió investigar. Visitó una joyería en el centro de la ciudad, llevando el colgante consigo. El joyero, un hombre mayor con una lupa en el ojo, lo examinó durante varios minutos antes de pronunciarse. «Este colgante es único», dijo finalmente. «Fue diseñado por un orfebre que trabajó exclusivamente para la familia Rosales hace muchos años. Solo se hicieron 2 piezas como esta». Carolina sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «¿2 piezas? ¿Dónde está la otra?». El joyero levantó la vista. «La última vez que supe de ella, la tenía Viviana Rosales». Carolina salió de la tienda con el corazón acelerado. Algo extraño estaba sucediendo, y sabía que debía descubrir la verdad,
aunque tuviera que regresar a esa mansión que tanto la atormentaba. La mansión Rosales se alzaba imponente en la colina, con sus jardines perfectamente cuidados y sus ventanales que parecían mirar con desdén hacia el mundo exterior. Carolina se acercó con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo que cada paso la llevaba más cerca de una verdad que podía cambiar su vida para siempre. Don Luis la esperaba en el cobertizo de herramientas, donde fingía reparar un rastrillo mientras le lanzaba miradas nerviosas. ¿De verdad estás lista para esto, niña? Una vez que comiences a buscar, no habrá marcha atrás. Carolina asintió con determinación. Tengo que saber quién soy. Don Luis la condujo a través de un pasillo lateral, lejos de la vista de los sirvientes y los guardias. En el ala oeste hay una habitación que nadie usa desde hace años. Allí guardan cosas del pasado que prefieren olvidar. Siguiendo las instrucciones de Luis, Carolina llegó a la habitación. Al abrir la puerta, el olor a madera vieja y papeles guardados la envolvió. En una esquina, encontró un baúl cubierto de polvo. Su corazón se aceleró al abrirlo y descubrir cartas, fotografías antiguas y un pequeño diario. Uno de los sobres llamó su atención. En él había un mensaje escrito con letra elegante: «Para mi hija, donde quiera que estés». Carolina lo abrió con manos temblorosas. Las palabras en su interior hablaban de una madre desesperada por encontrar a su hija perdida. Aunque no mencionaban nombres, algo dentro de ella le decía que esas palabras estaban dirigidas a ella. Mientras Carolina leía las cartas, una voz helada resonó detrás de ella. «¿Qué estás haciendo aquí?» Carolina se giró sobresaltada. Viviana Rosales estaba en el umbral, su figura alta y elegante proyectando una sombra que parecía llenar la habitación. Su mirada estaba llena de furia, pero también de algo más, una pizca de curiosidad. «No tenía derecho a entrar aquí», dijo Viviana, cruzando los brazos. Carolina, aún sujetando la carta, la miró a los ojos. «Tal vez no, pero encontré algo que creo que me pertenece». Viviana frunció el ceño y se acercó. Cuando vio la carta en las manos de Carolina, su expresión cambió. Por un momento, pareció confundida, casi vulnerable. Pero se recuperó rápidamente. «Esa carta no tiene nada que ver contigo», dijo con frialdad. «Es del pasado. Y tú no eres más que una intrusa». Carolina sintió como la rabia la invadía. «¿Y si no lo soy, y si estoy aquí porque merezco respuestas?» Este colgante, levantó la joya para que Viviana pudiera verla. «¿Por qué tiene el mismo diseño que el tuyo?» Viviana dio un paso atrás, como si las palabras de Carolina hubieran golpeado algo profundo en su interior. «Eso no es posible», murmuró. Pero su voz traicionaba su inseguridad. Sin decir nada más, Viviana salió de la habitación, dejando a Carolina sola con sus pensamientos y una certeza creciente de que estaba más cerca de descubrir la verdad. Esa noche, Carolina volvió a su pequeña habitación, pero no pudo dormir. Las palabras de Viviana, su reacción, la carta, todo apuntaba a un vínculo que aún no lograba comprender del todo. Se miró al espejo y apartó la tela de su blusa para observar una marca de nacimiento que tenía en el hombro, una pequeña figura en forma de media luna. Desde niña, su madre adoptiva le había dicho que era una marca especial, algo que la hacía única. De repente, recordó algo de las cartas que había leído, una mención a esa misma marca. «La media luna en su hombro será siempre el recordatorio de que pertenece a esta familia», decían las palabras escritas con delicadeza. Carolina se levantó de un salto. No podía ser una coincidencia. A la mañana siguiente, regresó a la mansión. Esta vez no se escondió. Entró directamente al despacho de Viviana, quien estaba sentada frente a su escritorio, revisando papeles. «Tenemos que hablar», dijo Carolina con firmeza. Viviana alzó la mirada con desdén, pero no la interrumpió. Carolina tomó aire y continuó. «No soy una intrusa. Creo que soy tu hija». El silencio que siguió fue ensordecedor. Viviana se levantó lentamente, sus ojos fijos en Carolina, como si intentara buscar algo en su rostro. «Eso, no puede ser», susurró. Pero su voz era débil, como si temiera que fuera cierto. «Podemos hacer una prueba», sugirió Carolina, acercándose. «Una prueba de ADN. Si estoy equivocada, me iré y nunca más sabrás de mí». «Pero si tengo razón». Viviana la interrumpió, con un gesto de la mano. «No necesitas una prueba», dijo, con la voz cargada de emoción.
Esa marca en tu hombro, es suficiente. Carolina sintió como las lágrimas llenaban sus ojos. Entonces, ¿es verdad? Viviana asintió, pero su rostro no reflejaba alegría, sino un dolor profundo. Eres mi hija. La hija que perdí hace tantos años. Viviana se dejó caer en el sillón de su despacho, incapaz de sostenerle la mirada a Carolina. Había soñado con este momento durante años, pero ahora que estaba frente a ella, se sentía paralizada por una mezcla de culpa y alivio. Pensé que te había perdido para siempre, murmuró, mirando hacia la ventana como si allí estuviera la respuesta a todas sus preguntas. Carolina, con las manos temblorosas, se sentó frente a su madre. ¿Cómo me perdiste? ¿Por qué nunca me buscaste? Viviana cerró los ojos, dejando que los recuerdos la envolvieran. Fue hace mucho tiempo. Tu padre y yo teníamos enemigos, gente poderosa que quería destruirnos. Después de un accidente, me dijeron que habías muerto. Tu padre tomó la decisión de entregarte en adopción en secreto, sin consultarme, para mantenerte a salvo. Cuando me enteré, ya era demasiado tarde. ¿Cómo pudiste creerles?, preguntó Carolina, con la voz quebrándose. No quería, pero, me hicieron creer que buscarte solo pondría tu vida en peligro. Viviana finalmente la miró, con los ojos llenos de lágrimas. Pero nunca dejé de buscarte en mi corazón. Carolina quería creerle, pero el peso de los años y las dudas aún la mantenían distante. No sé si puedo perdonarte tan fácilmente, dijo, levantándose. Viviana asintió lentamente. No espero que lo hagas. Pero déjame mostrarte que estoy dispuesta a recuperarte. La noticia de que Carolina era la hija perdida de Viviana pronto llegó a los oídos de los miembros de la familia Rosales. La mayoría de ellos no recibieron la revelación con agrado. En una reunión familiar en la sala principal de la mansión, los primos y hermanos de Viviana discutían acaloradamente. Esto es un escándalo, dijo Salvador, el primo de Viviana. ¿Vas a entregarle tu fortuna a una desconocida que apareció de la nada? No es una desconocida. Es mi hija, replicó Viviana con firmeza. ¿Y cómo sabemos que no está aquí por dinero?, preguntó otra voz. Carolina, que había estado escuchando desde la entrada, decidió intervenir. No estoy aquí por su dinero, dijo, con la voz alta y clara. Solo quiero entender quién soy. Si ustedes no pueden aceptarlo, no es mi problema. El silencio llenó la sala, y por primera vez, Viviana sonrió ligeramente, admirando la valentía de su hija. Mientras madre e hija comenzaban a reconstruir su relación, un peligro acechaba en las sombras. Uno de los antiguos enemigos de Viviana, un empresario sin escrúpulos llamado Octavio Miranda, había escuchado rumores sobre Carolina y veía en ella una oportunidad para destruir a los Rosales. En su despacho, Octavio observaba un expediente sobre Carolina que uno de sus informantes le había entregado. Interesante, murmuró, sonriendo para sí mismo. Parece que la querida Viviana tiene un punto débil. Esa misma noche, Carolina recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, una voz masculina le dijo: si valoras tu vida y la de tu madre, aléjate de los Rosales. Carolina corrió hacia la mansión, decidida a advertir a Viviana sobre la amenaza. La encontró en el salón principal, revisando documentos. Recibí una llamada, dijo Carolina, respirando agitadamente. Alguien nos está amenazando. Viviana frunció el ceño y se levantó de inmediato. ¿Qué dijeron? ¿Quién fue? No sé quién era, pero dijo que si me quedo aquí, ambos estamos en peligro. Viviana suspiró, y por primera vez, le habló abiertamente a Carolina sobre los enemigos que habían acechado a la familia durante años. No puedo dejar que te hagan daño. No otra vez, dijo, tomando las manos de Carolina entre las suyas. Entonces enfrentémoslos juntas, respondió Carolina. Viviana la miró con asombro. Había esperado que Carolina quisiera huir, pero su valentía la conmovió. Siempre supe que eras fuerte, dijo con una sonrisa débil. Eres más Rosales de lo que crees. Madre e hija comenzaron a planear cómo enfrentarse a Octavio y protegerse de sus amenazas. Viviana sabía que él no se detendría hasta conseguir lo que quería, el control sobre los negocios de los Rosales. Reunieron documentos, buscaron aliados y comenzaron a reconstruir la red de confianza de la familia. Carolina, mientras tanto, se esforzaba por demostrar que no solo era la hija de Viviana, sino también alguien capaz de proteger lo que era suyo. Pero Octavio Miranda no planeaba rendirse fácilmente.
En las sombras, seguía tramando el golpe definitivo. Carolina y Viviana trabajaban juntas en la sala de reuniones de la mansión, revisando documentos antiguos en busca de pistas sobre las conexiones de Octavio Miranda con sus negocios. Carolina había demostrado ser sorprendentemente hábil para desentrañar detalles financieros. «Eres como tu padre», dijo Viviana con una sonrisa. Siempre tenía esa habilidad para ver lo que otros no podían. De repente, las luces parpadearon, y un fuerte golpe resonó en la puerta principal. Viviana se levantó de inmediato, con el rostro tenso. Carolina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Esperas a alguien?», preguntó Carolina. «No. Quédate aquí», respondió Viviana, mientras caminaba hacia la puerta. Pero antes de que pudiera llegar, la puerta se abrió de golpe, y varios hombres vestidos de negro irrumpieron en la mansión. Carolina, escondida tras la mesa, observó con horror cómo Octavio Miranda entraba detrás de ellos, con una sonrisa triunfal. «Qué conmovedor verte trabajando con tu hija perdida», dijo con sarcasmo. «Lástima que esto termine mal para ambas». Viviana no se inmutó. «¿Qué quieres, Octavio?» «Lo que siempre he querido, tu imperio. Tu familia te protegió durante años, pero ahora tengo la ventaja». Carolina aprovechó la distracción para enviar un mensaje desde su teléfono a Mariana, quien se encontraba en la parte trasera de la mansión. «Necesitamos ayuda. Rápido». Mientras Octavio interrogaba a Viviana, uno de sus hombres encontró a Carolina escondida. «Tenemos a la chica», dijo, sujetándola por el brazo. Octavio se giró hacia ella, evaluándola como si fuera un objeto más en su lista de conquistas. «Así que tú eres el famoso talón de Aquiles de Viviana. Eres decepcionante». Carolina, a pesar del miedo, lo miró con desafío. «Tú eres un cobarde. Necesitas emboscar a dos mujeres para sentirte poderoso». La provocación funcionó, Octavio apretó los dientes y se acercó a Carolina, pero Viviana intervino. «Si la tocas, será lo último que hagas», advirtió, con una frialdad que hizo que hasta sus propios hombres vacilaran. En ese momento, Mariana y don Luis entraron discretamente por la puerta trasera, acompañados por dos policías que Mariana había llamado previamente. «Al suelo, ahora», gritó uno de los oficiales, apuntando con su arma a los hombres de Octavio. El caos estalló. Mientras los hombres de Octavio intentaban escapar, Viviana agarró a Carolina y ambas corrieron hacia una sala segura en el interior de la mansión. Dentro de la sala segura, Viviana cerró la pesada puerta metálica y activó los bloqueos. Carolina, aún temblando, se sentó en el suelo. «¿Siempre vives así?», preguntó, con un intento de humor para aliviar la tensión. «Solo desde que decidí proteger lo que es mío», respondió Viviana, sentándose junto a ella. Ambas guardaron silencio por un momento, escuchando el ruido de la confusión afuera. Carolina finalmente rompió el silencio. «¿Por qué no cediste? Podrías haber entregado todo y evitar esto». Viviana negó con la cabeza. «No puedo ceder, Carolina. Este imperio no es solo mío. Es el legado de nuestra familia, y ahora también es tuyo. Si renunciara, estaría abandonándote otra vez, y eso no lo permitiré». Carolina sintió como sus emociones se desbordaban. Por primera vez, comenzó a entender el peso de lo que su madre llevaba consigo. Con Octavio bajo custodia policial gracias a la intervención de Mariana, Viviana y Carolina finalmente respiraron un poco más tranquilas. Pero sabían que esto no era el final. «Octavio tiene contactos en todas partes», dijo Viviana, mientras revisaba los documentos recuperados. «Si no desmantelamos su red de corrupción, volverá». «Entonces no esperemos a que él tome la iniciativa», respondió Carolina, con determinación. Juntas, comenzaron a trabajar en una estrategia. Carolina se encargó de recopilar toda la evidencia necesaria para presentar una denuncia contundente, mientras Viviana usaba sus contactos en la prensa y en el gobierno para asegurarse de que la historia se difundiera ampliamente. «Este es el último movimiento», dijo Viviana, sosteniendo un sobre lleno de documentos incriminatorios. «Una vez que esto salga a la luz, Octavio no podrá esconderse». La evidencia contra Octavio Miranda y sus aliados llegó a los tribunales y a los titulares de los periódicos. El escándalo sacudió los cimientos de la alta sociedad, exponiendo años de corrupción y crímenes encubiertos. En la sala del tribunal, Carolina observaba cómo el juez dictaba sentencia contra Octavio. Cuando el veredicto fue anunciado,
Octavio lanzó una última mirada hacia Carolina y Viviana, su rostro lleno de odio. Esto no ha terminado, murmuró mientras era escoltado fuera de la sala. Carolina tomó la mano de Viviana, quien la miró con una mezcla de orgullo y tristeza. Hemos ganado, dijo Carolina. Por ahora, respondió Viviana, aunque una pequeña sonrisa asomaba en su rostro. Con la amenaza de Octavio neutralizada, Carolina y Viviana comenzaron a construir una nueva relación, una basada en la verdad y el entendimiento mutuo. Siempre supe que eras fuerte, dijo Viviana una tarde, mientras ambas caminaban por los jardines de la mansión. Pero ahora sé que eres mi hija en todos los sentidos posibles. Carolina sonrió, sintiendo que finalmente había encontrado su lugar. Aunque el camino había sido difícil, estaba lista para enfrentar lo que viniera, sabiendo que ya no estaba sola. La mansión Rosales, que antes parecía un castillo frío e inaccesible, ahora vibraba con una nueva energía. El aire estaba lleno de risas y conversaciones, el eco de una familia que intentaba sanar sus viejas heridas y construir algo nuevo. Carolina caminaba por los jardines al amanecer, disfrutando de la serenidad que la rodeaba. Los rosales florecían con fuerza, como si compartieran su alegría por el renacer de su historia familiar. Su colgante brillaba al sol, un símbolo de la conexión que nunca había desaparecido. Viviana salió a buscarla, con una taza de café en la mano. Desde el momento en que la vio, su rostro se iluminó con una sonrisa que había sido rara en los años anteriores. Siempre supe que esos rosales eran mágicos, dijo Carolina, tocando los pétalos de una rosa. Eres tú quien les da vida, respondió Viviana, acercándose a su hija. Ambas caminaron juntas hacia una pequeña mesa en medio del jardín. Sobre ella, un periódico estaba abierto en una página que hablaba sobre la caída de Octavio Miranda. Las fotografías mostraban a empresarios esposados, oficinas clausuradas y titulares que proclamaban el triunfo de la justicia. Esto no habría sido posible sin ti, dijo Viviana, tomando la mano de Carolina. Le devolviste el honor a nuestra familia. Y tú me devolviste algo que no sabía que había perdido, respondió Carolina. Una madre, y un hogar. Viviana asintió, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Prometo que no volveré a fallarte, Carolina. Quiero que esta casa sea tuya tanto como lo es mía. Los días pasaron, y Carolina comenzó a integrarse más en los negocios de la familia. Aunque enfrentaba desafíos al ser vista como una recién llegada en un mundo lleno de poder y desconfianza, su determinación y carisma ganaron rápidamente aliados. En una reunión con los empleados de los Rosales, Carolina se presentó con una mezcla de humildad y confianza. Sé que no llevo este apellido desde el principio, pero prometo honrarlo y trabajar por un futuro en el que todos podamos sentirnos orgullosos. El aplauso que siguió llenó la sala, y Viviana, de pie a un lado, no pudo evitar sentirse profundamente orgullosa de su hija. Una tarde, mientras exploraban juntas el ala menos transitada de la mansión, Carolina y Viviana descubrieron una habitación cerrada. Al abrirla, encontraron un viejo taller donde el padre de Carolina solía trabajar en diseños y planos. Entre los papeles, hallaron bocetos de colgantes, joyas, y en el centro, un dibujo de un rosal rodeado por una media luna. Siempre dijo que el rosal representaba la fortaleza, y la media luna, la esperanza, dijo Viviana, acariciando el papel con nostalgia. Quizás sabía que nos encontraríamos otra vez. Carolina guardó el boceto como un tesoro, prometiéndose continuar con el legado creativo y emocional de su familia. Una noche, madre e hija se sentaron juntas en la terraza de la mansión, observando las estrellas. El cielo parecía más brillante de lo habitual, como si reflejara el renacimiento de su relación. ¿Crees que papá nos está mirando?, preguntó Carolina en voz baja. Viviana sonrió, con los ojos llenos de una ternura que no había mostrado en años. Estoy segura de que está orgulloso de nosotras. Y también estoy segura de que nos está cuidando. Carolina apoyó su cabeza en el hombro de su madre, sintiendo por primera vez en su vida que estaba completa. Aunque los retos aún vendrían, juntas podían enfrentarlo todo. Bajo ese cielo estrellado, el pasado y el futuro de la familia Rosales se unieron, prometiendo una historia llena de amor, redención y fortaleza. 5 años después, la mansión Rosales estaba irreconocible. No por su estructura, que seguía siendo majestuosa, sino por la atmósfera que se respiraba en ella. El frío y la distancia que alguna vez definieron su esencia habían sido reemplazados por calidez, risas y proyectos compartidos. Carolina,
ahora una joven mujer segura y decidida, caminaba por el jardín donde todo había comenzado. A su lado, un grupo de niños corría alegremente. Eran parte de la nueva fundación que ella y Viviana habían establecido, la Casa de las Rosas, un refugio para niños sin hogar, inspirado en el amor que ambas habían recuperado. Esto era lo que tu padre siempre soñó, dijo Viviana, acercándose con una carpeta en la mano. Sus canas empezaban a asomarse, pero había un brillo en sus ojos que hablaba de satisfacción y orgullo. Y también es lo que tú querías, respondió Carolina, tomando la carpeta y revisando los informes financieros. Estamos ayudando a más de 100 niños, mamá. Esto es solo el comienzo. Viviana le dio un leve golpe en el brazo. Siempre tan pragmática. Pero recuerda que no solo es cuestión de números. Lo que importa es que ahora somos algo más que un apellido. Somos una familia que marca la diferencia. Esa tarde, mientras Carolina caminaba por el nuevo edificio que habían construido junto a la mansión, se encontró con un visitante inesperado. Era don Luis, el viejo jardinero que había encendido la chispa que la llevó a descubrir su verdadero origen. Don Luis, exclamó Carolina, abrazándolo con alegría. Solo vine a ver cómo están esas rosas, dijo con una sonrisa, señalando el jardín que había florecido bajo su cuidado. Gracias a usted, descubrí quién era, dijo Carolina, con un nudo en la garganta. Nada de esto habría sido posible sin su ayuda. Yo solo mostré el camino, niña, respondió don Luis, con los ojos brillantes. El resto lo hiciste tú sola. Carolina lo tomó del brazo y lo invitó a caminar por el centro. Los niños lo miraban con curiosidad, mientras él les daba consejos sobre cómo cuidar las plantas. En una ceremonia especial esa noche, Carolina y Viviana inauguraron una nueva ala del centro, dedicada a William Rosales. Bajo un cuadro del hombre que había unido sus destinos, Carolina tomó el micrófono. Hace años, esta casa estaba llena de secretos y silencios. Hoy, está llena de esperanza y risas. Esto es un tributo a mi padre, que nos enseñó que incluso en la adversidad, el amor y la familia siempre encuentran su camino. El aplauso que siguió resonó en el salón, y Carolina, emocionada, se giró hacia Viviana, quien la observaba con lágrimas en los ojos. Has superado mis expectativas, dijo Viviana, cuando Carolina se sentó a su lado. Solo estoy comenzando, respondió Carolina, tomando su mano. En el horizonte, las luces de la ciudad titilaban bajo un cielo estrellado. Carolina y Viviana, juntas en la terraza, observaban cómo la vida seguía floreciendo a su alrededor. Sabían que el camino no había sido fácil, pero ahora compartían algo inquebrantable, la certeza de que su legado no era solo una historia de poder o riqueza, sino de segundas oportunidades, perdón y el amor que encontraron, contra todo pronóstico. Bajo ese mismo cielo que las vio reencontrarse, el apellido Rosales brillaba con una nueva luz, listo para trascender generaciones. Si disfrutaste esta historia tanto como nosotros al narrarla, dale, me gusta, suscríbete a Emociones Narradas y explora los vídeos que están en pantalla ahora. Más historias fascinantes te esperan. No te las pierdas. Gracias por tu apoyo. Que Dios te bendiga.